Hola, hola mis amores, bienvenidos una vez más a mi canal y a la sección de cada jueves, Conóceme Mejor, donde siempre traemos entonces History Times. El día de hoy, mis amores, yo estaba pensando en otro tema, pero a raíz de que el martes tuvimos un caso aquí en el canal, en la sección de Ayúdame ¿Qué hago?, sobre divorcio y esas cuestiones y los padres, y les comenté un poquito sobre ¿cuál fue mi reacción cuando mis padres se divorciaron? Entonces decidí cambiar entonces el tema que tenía para hoy y voy a comentarles sobre lo que fue esa parte de mi vida. Pero los voy a comentar a modo completo. Voy a comenzar desde cómo se conocieron mis padres, su historia de vida juntos y luego entonces el triste desenlace. Triste por un lado, porque en realidad a veces una separación en realidad no es lo peor, sino que muchas veces quedarse juntos en una relación que ya no funciona es todavía peor. Entonces, bueno, voy entonces a contarles a ustedes esa parte de mi vida, que es una parte, por supuesto, bastante, que me toca bastante de cerca, pero es lo que hacemos en esta sección todos los jueves. Así es que ya ustedes saben, estos videos suelen ser un tanto larguitos, así es que pónganse cómodos, busquen su té, su cafecito, lo que sea, y empecemos. Hace ya un par de videos anteriores en esta misma sección les comenté en una ocasión sobre mi padre, qué es lo que pasaba con él, porque nunca lo veían y esas cosas, y hablé muy a modo así general sobre mi padre y esas cosas, le mostré fotos y eso. Entonces ese video está aquí también en el canal, y si no se me olvida lo voy a poner entonces como un link debajo en la cajita de información para que entonces sepan que ese tema también ya está aquí. El día de hoy entonces me voy a concentrar en mis padres como pareja en sí. He hablado ya en varias ocasiones aquí en el canal de forma así, un poquito aquí de esto, un poquito allá, como un poco disperso de todo eso, pero nunca así junto en un video solamente del tema como el día de hoy. Entonces es el momento, y ya que se está acercando San Valentín, pues hablar de relaciones y esa cosa, pues mejor que mejor. Empezamos entonces. Mis padres se conocieron muy jóvenes, aunque en realidad para la época no eran tan jóvenes. Si ven un cambio de luz de vez en cuando, es que a veces sale el sol por este lado y a veces se oculta. Bueno, mis padres se conocieron bastante jóvenes y tenían, bueno, mi mamá tenía 17 años y mi papá tenía 19. Mi papá le lleva 2 años a mi mamá. Y tenían en realidad, bueno, no eran tan jóvenes para la época, porque en esa época las jóvenes, las chicas, se solían casar bastante jovencitas. Mi mamá tiene 2 hermanas mayores que ella, aunque son 9 en total, pero mi mamá es la tercera, y sus 2 hermanas mayores ya se habían casado, o sea, se casaron ambas a los 14 años, lo que era la usanza de la época, al igual que mi abuela también en su época, también se casó con 14 años y era lo normal, era lo habitual en esa época. Hoy en día, por supuesto, es todo lo contrario y nada, ni mucho menos parecido. Entonces mis 2 tías ya se habían casado y a la edad prudente, a la edad de poder, como decían en esa época, y mi mamá todavía no. Pero ¿qué pasa? Que la historia de mi mamá, en realidad, yo se la voy a contar en un video aparte, posiblemente, bueno, no sé si este mes está en plan, en qué momento, pero se las voy a contar, así que voy a saltar toda esta historia de vida de mi mamá, pero les digo eso en antecedente para que sepan un poco sobre lo que fue la historia de ellos entonces casarse y eso. ¿Qué pasa? Que mi mamá quería casarse por la iglesia, mi mamá quería casarse con un velo, mi mamá quería casarse con todos los habidos y por haber. Aparte de eso, ella también quería, mi mamá estaba estudiando en esa época y quería terminar sus estudios y estaba estudiando para peluquera también, quería también terminar la escuela y todas esas cosas antes de ella casarse, cosa que en la época no se usaba. Era un poquito extraño ese comportamiento de mi mamá, pero les digo, les voy a hablar de eso en otro video. La cuestión es que por esa razón entonces mi mamá ya tenía 17 años cuando conoce a mi papá y comienzan a salir juntos y esas cosas. Era una época, era a finales ya de los años 60, no, comenzando ya los años 70 y eso. Y bueno, pues era una época en la que las personas se enamoraban con canciones y esas cosas, ustedes saben, las famosas serenatas y esas cosas. Y bien, mis padres se casan realmente jóvenes, muy jóvenes. Ellos se casan cuando mi mamá tiene 20 años y mi papá 22. Realmente muy jóvenes. Y mi mamá, o sea, mis padres, deciden entonces tenerme cuando Dios lo mandara, como dicen. Pero prácticamente fue a los meses después de ellos haberse casado, o sea, relativamente rápido. Y yo más o menos llevo la cuenta por mi edad, o sea, porque yo nací 2 años después de mis padres estar casados. Entonces ahí ya yo sé.
La cuestión entonces, nada, se casan, tienen una boda muy bonita, les voy a estar poniendo fotos a continuación. Y eso, la boda fue bastante bonita, muy como mi mamá la quería y todo eso. De hecho, el vestido de novia que mi mamá utilizó en ese tiempo para su boda, ella lo guardó luego y yo lo utilicé en mi primera comunión, arreglado. Así que ya ustedes saben, ese vestido formó parte de la familia por mucho tiempo. Además, también ese vestido de mi mamá lo usó luego con una hermana menor de mi mamá también para casarse, también. Y creo que la esposa de un tío mío también utilizó ese vestido de mi mamá. Nada, que fue una boda muy bonita para la época, era la primera boda también así de las hijas y eso, y entonces, bien. A más o menos cuando tenían un año de casados, mis padres entonces, mi madre en sí, mi mamá siempre ha sido una persona muy aguerrida, entonces, y muy lanzada, muy aventurera. Entonces ella tenía una mejor amiga, que luego entonces fue la madrina de mi hermano, de tan amigas que eran. Y él le ofrece, en un año después de ellos estar casados, que se vaya para Venezuela porque hay muy buenas oportunidades de trabajo, que ella vivía en Venezuela, la mejor amiga de mi mamá, estaba ganando bastante dinero. Venezuela en esa época, ya estoy hablándoles de los inicios de los 80s, 79, en el 78, 79, yo nací en el 77, así es que yo tenía un año de nacida, era el 78, 79 más o menos. En esa época Venezuela era era la comparación de Estados Unidos latino, o sea, era un país donde el dólar era un bolívar, y entonces era el país de la abundancia, o sea, nada que ver con la historia del día de hoy de Venezuela. Y entonces mi mamá decide irse para Venezuela y me deja entonces con mi papá. En lo que ella va arreglando los papeles y esas cosas, se instala también y esas cosas, entonces para luego llevarlo a nosotros, y así lo hace. Nos lleva entonces a nosotros para mi papá y a mi papá y a mí entonces cuando ella tenía un año y medio o algo así por el estilo, y nos vamos entonces los tres para Venezuela. Sigue entonces nuestra historia familiar allá nacen mis dos hermanos, vivimos varios años allá. Parte de mi niñez temprana pues la viví allá en Venezuela, ya esa historia también la conté aquí en el canal, así es que voy a saltar en el tiempo. Cuando yo tenía ya más o menos unos 8 años de edad, mis padres deciden, mi papá busca por casualidad, por medio de su trabajo, una visa para Estados Unidos. Y prueba, a ver, y se le dan una visa de 10 años, entonces... es que en esa época todo era muy sencillo, no eran como las cosas de hoy en día que es tan complicado y eso. Y le dan su visa de 10 años a mi papá. ¿Qué pasa? A mi mamá no le dan la visa y ella no se quiere quedar en Venezuela con nosotros sola, sino que se regresa a República Dominicana entonces mejor, y nos vamos todos a República Dominicana, o sea, yo con mi mamá y mis dos hermanos a República Dominicana. Ahí entonces nos quedamos un par de años viviendo ahí en República Dominicana, en lo que mi papá también se instalaba y esas cosas, pide a mi mamá, nos pide a nosotros y esas cosas, ustedes saben cómo es. ¿Qué pasa? Que en ese tiempo ellos estuvieron separados, un espacio de 2 años y medio, 3, algo así. Estuvieron separados entonces como pareja en esa época por esa razón. Nada, eventualmente entonces a mi mamá entonces se va a Estados Unidos, nosotros nos quedamos con mi abuela en República Dominicana y ellos entonces se reúnen de nuevo en Estados Unidos. Ahí, a partir de ahora entonces simplemente me voy a dirigir sobre ellos como pareja, y voy a dejarnos nosotros a los hijos fuera, porque hay partes de esa historia que ya también la he contado en otro momento, entonces no es necesario volverla a contar. Entonces, cuando mi mamá llega a Estados Unidos, al apartamento donde mi papá estaba pues esperándola, donde él vivía y esas cosas, mi papá vivía con su hermano. Mi papá tenía de mi papá son 6 hermanos en total, 3 de ellos viven en Estados Unidos con mi papá y 3 en República Dominicana. 2 de ellos entonces en Estados Unidos y él vivía con uno de ellos. El apartamento era grande, tenía 3 dormitorios, entonces uno era para mi papá y mi mamá, uno era para mi tío y el otro lo rentaban. Entonces, cuando mi mamá llega, comienza entonces esos problemas entre ellos dos. Primero, tenían ya casi 3 años separados como pareja. Las personas cambian, las personas van teniendo otra forma de ser y ver la vida y esas cosas. Aparte de eso, a mi mamá se le metió en la mente que mi papá posiblemente podía tener otra persona en ese tiempo que ella no estuvo con él.
Si fue verdad o mentira, quién sabe, nunca nadie lo sabrá, porque jamás y nunca se ha podido comprobar absolutamente nada. Mi papá le insiste y le insistía y toda la vida que no, que para nada. Y mi tío, o sea, el hermano de mi papá, le decía también que mi mamá, que quizás cómo va a estar ella con esas ideas, que no. Pero quién sabe, quién sabe. La cuestión es que ahí comienzan los problemas maritales de ellos. Con esas dudas, mi mamá, que sí, que tú ibas a estar 3 años así, y comienza como una especie, como un tanto de persecución, y siempre llamaba al trabajo, se le aparecía en el trabajo a mi papá de sorpresa, porque quizás él tenía a alguien que le está esperando, bueno, un sinfín de esas cosas que suelen suceder en todas las relaciones cuando hay inseguridades. Luego entonces mi mamá consigue trabajo enseguida porque mi mamá es peluquera, pero es muy buena peluquera y no porque sea mi mamá. Y comienza a trabajar entonces también en un salón de belleza al instante, prácticamente como al mes de estar viviendo allá, porque ella también tenía muchas amistades que ya le estaban esperando prácticamente. Y entonces ella consigue trabajo rápido y comienza a trabajar en un salón de belleza, y ese tipo de trabajo toma muchas horas. O sea, mi mamá trabajaba todos los días de su vida, ni siquiera tomaba un día libre. O sea, el día libre que le tocaba, ella decía, bueno, no me voy a quedar en mi casa. Mi papá trabajaba también todo el día, entonces ella siempre decía, no me voy a quedar en mi casa el día entero, aburrida, sola. Mi papá trabajaba, mi tío también trabajaba, ella se quedaba entonces en el apartamento sola, y entonces ella decía, no, me voy entonces mejor para el salón y me gano ese dinero. En esa época mi mamá llegó a ganar mucho, pero que mucho dinero, porque era la época en los años 80, la época dorada de los Estados Unidos. Las personas que vivan en Estados Unidos o que vivieron en esa época saben de lo que le digo. O sea, una época de mucha bonanza en cuanto al dinero y todas esas cosas. Y como ella trabajaba tantísimo, mi mamá se iba a las 8 de la mañana y abría el salón. O sea, normalmente las demás personas llegaban a las 11, 12, hasta la 1 incluso, y se quedaban hasta tarde abierto. Mi mamá llegaba a las 8 tempranito. Y dice, mi mamá, es que me voy a quedar yo en mi casa sentada haciendo nada, me voy para el salón. Entonces, ese trabajo de mi mamá, por un lado le daba mucho dinero, ok, pero por el otro lado le quitaba mucho tiempo. Entonces ese tiempo juntos en pareja faltaba. Pero en realidad, por un lado, está la situación de que cuando tú emigras, bueno, no todo el mundo, pero bueno, en gran parte, emigras por una mejoría, porque quieres tener una mejoría económica, porque quieres progresar económicamente hablando. Entonces eso lo haces trabajando. Entonces nada, mi papá tenía un horario de trabajo porque trabajaba horario fijo. O sea, mi papá trabajaba de 8 a 5 de la tarde, horario fijo, y ya. Mi mamá no, como era independiente, básicamente, mi mamá tenía que trabajar las horas que fuese necesario. Llegaba entonces a las 8, 9, 10 de la noche a la casa, entonces, etcétera, etcétera. Y comenzaron esos problemas entre ellos, inseguridades de parte de ella, falta de tiempo para compartir entre los dos. Llegaron también ciertos tipos de amistades de parte y parte también en ocasiones, que hay amistades a veces que te ponen lo que tú no estás y te dicen una cosa o la otra, o te incentivan a hacer una cosa o la otra, o mira, esta mujer si fastidia porque es que tú estás con esa mujer, o por otro lado, ay mira, pero ese hombre tuyo, esto y que el otro. No, o sea, ustedes me entienden. O sea, hay amistades a veces que por querer ayudarte, en realidad terminan con lo que es tu relación de pareja. No sé exactamente si eso fue directamente lo que pasó, porque en esa época ellos vivían solos. Todo lo que les estoy contando lo sé por ellos dos, porque mi mamá me contaba, mira, ay, mira esto y lo otro. Entonces mi papá, ay, mira esto y lo otro. Entonces de ambas partes yo me alimentaba de sus quejas mutuas. Como yo soy la mayor de los 3 hermanos, pues nada. Pero en realidad de lo que les dije también en el video del martes, o sea, yo siempre fui una persona que yo creo que fui muy madura para mi edad también, de todas maneras, porque yo en realidad oía, simplemente escuchaba las quejas de un lado y del otro, pero nunca me ponía ni de parte de uno ni del otro. Porque en realidad eran mis padres los dos, entonces no era mi papel yo ponerme de que no, mami, pero tú tienes razón seguramente, porque cómo va a ser posible que tú y que el otro, como incentivar y enchinchar esas dudas que ella pudiera tener. O por el caso de mi papá, no, porque mira, tu mamá trabaja el día entero y nada más llega aquí a las 10 de la noche, yo la veo a veces, entonces yo no podía tampoco venir a decirle, no, mira, es así, porque ella hace eso. O sea, no. Nunca hice eso, nunca incentivé ni fomenté que ellos tuvieran problemas entre ellos. Cada vez que me venían uno o el otro, yo lo que hacía era que lo escuchaba y lo dejaba pues desahogarse, que en realidad era lo que querían. Pero yo sé que no todas las personas y no todas las personas jóvenes hacen eso, porque en esa época, cuando ellos comenzaron con los primeros problemas así ya directamente, de los cuales yo me enterase, ya yo tenía unos 13, 14, 15 años, más o menos por ahí, no fue antes de mis 15 años.
Entonces yo tenía una edad que posiblemente en otras circunstancias o quizás otras personas no hubiesen podido reaccionar de esa manera, pero yo siempre fui así. Nada, pasa entonces el tiempo y ellos siguen teniendo ese tipo como que de desencuentros, digamos que, y se lo fue alejando poco a poco al uno del otro. Llegó también, por ejemplo, la época en la que yo tenía mis 15 años, mis primeros 15 años, y mi mamá se empeñó, bueno, yo creo que como toda latina del mundo, que le quiere celebrar los 15 a su hija, a los 15, 16, en algunos países son los 16, y mi mamá estaba, ya ustedes saben, eufórica con eso, y gastó un dineral enorme, y mi papá estaba completamente en contra, y tuvieron muchos problemas por eso, discutían, etcétera, etcétera. Incluso cuando mi mamá fue un mes antes de mis 15, se quedó todo el mes, o sea, un mes entero allá en República Dominicana para planificar todo, para organizar todo muy bien, etcétera, etcétera. Y mi papá vino como unas 2 semanas antes o algo así por el estilo. Y yo escuchaba las discusiones y mi papá me decía, mira, ¿y tú crees que es posible que tu mamá haya gastado tantos miles de dólares, por ejemplo, en esa fiesta? Eso es una noche nada más. Esta mujer está loca. Esta mujer nada más le gusta estar gastando dinero y esto y lo otro. Y me preguntaba entonces a mí, mira, ¿tú no crees que eso es una tontería? Vámonos más a pagar un resort y ya, y gastamos menos y tú lo gozas más. Y nos pasamos una semana entera en un resort y esto y lo otro. Y mi mamá, tú estás loco. Eso no lo voy a hacer yo. Esos 15 años lo hago yo porque lo hago. Y eso era un problema, una discusión, unas cosas. Y mi mamá constantemente le decía a mi papá, pero no te apures que eso lo estoy pagando yo. O sea, es mi dinero, lo pago yo. Entonces, eso fue otro problema que vino también a resurgir entre ellos. Mi mamá estaba ya en un momento, en esa época, que ganaba triple, 4, 5 veces, quizás más que mi papá. Entonces, mi mamá invertía mucho, muchas cosas, y mi papá no estaba de acuerdo. Compraba terreno, compraba casas, etcétera, etcétera. Mi mamá llegó a tener unas 7 casas. En una de ellas fue en la que yo viví, después cuando yo les conté también. Y mi papá no estaba de acuerdo. Que por qué, que mejor que lo metieron en un banco, que eso era problema, que está teniendo un inquilino, que esto, que el otro. Entonces mi mamá siempre le decía, no te apures por eso, que lo estoy pagando yo. O sea, el dinero me lo gané yo, el dinero es mío. El dinero es mío, me lo gané yo. El dinero es mío, me lo gané yo. Entonces siempre era un problema por eso también. Y yo siempre estaba como escuchando ese tipo de situaciones, pero en realidad así unas discusiones de decir que ellos se agredían, se decían malas palabras, jamás las vi, jamás lo escuché. Eso era lo más que ellos llegaban a decirse. Ya luego, porque mi papá es una persona muy tranquila en realidad, mi papá es una persona así muy tipo Manny. Yo veo a Manny, se parece muchísimo a mi papá, una persona de pocas palabras, no habla mucho, él va mucho a su rollo. A mi mamá se ponía con muchas cosas, lo que hacía era simplemente que salía, se iba, cogía su carro y se iba. No discutía mucho en realidad. La que más se quejaba más que todo también era mi mamá, porque era la que más se quedaba ahí con nosotros. Nos decía, no, porque mira tu papá de esto. Y en fin, llegó entonces la época en la que yo tenía unos 24 o 25 años cuando nació Manny. Ya para esa época ya yo vivía sola, yo tenía ya a Manny y Ariel, o sea, mis 2 hijos grandes. Estaba casada, en esa época comenzó a pasar esos problemas con el papá de Manny. Y mi papá entonces ya en esa época ya ellos tenían unos problemas ya muy, digamos que graves, porque ya ni siquiera tenían ese tipo de comunicación pues normal que una pareja puede tener, o uno que otro problema, porque una cosa es una discusión y otra cosa cuando ya usted se deja de hablar. Ya cuando una pareja llega al punto en que usted pasa de discutir y de que le interese y quiera entonces que la persona sepa y entienda que usted está molesto por una cosa o por otra, y pasa ya el terreno de la indiferencia, como ya no tengo nada más que decirte, o sea, me da lo mismo, sigue haciéndolo como tú quieras hacerlo porque ya no me importa, es un paso muy cercano a lo que es la separación. Ya entonces para esa fecha, sí, tenía 25 años. Mi papá iba constantemente, cuando iba a República Dominicana, me visitaba siempre en mi casa y se quedaba, ya ustedes saben, horas muertas. Mi papá le encanta el café, tomando café, y me contaba mil y una cosa. No, mira que tu mamá, yo le digo tal cosa, no lo hace. Mira tal cosa y esto y lo otro. En esa época entonces mi papá compra una casa en República Dominicana. Empieza a hacer una casa. La casa donde nosotros crecimos y vivimos la hizo mi mamá. O sea, la construyó mi mamá y todo eso. Por lo que le dije, porque ella ganaba mucho más. Entonces, fue algo que en cierto modo yo entendía de parte de ella como mujer, porque es que mi mamá siempre ha sido así. O sea, yo la entiendo porque es que toda la vida mi mamá no ha sido diferente. Mi mamá es una persona muy aguerrida, muy clara, muy directa, ¿no?
Les dije, voy a hablar de ella más en detalle en un video exclusivamente solamente sobre eso. Entonces, el hecho de que ella dijera constantemente, o le dijera a él cuando peleaba, mira, esta es mi casa, la pagué yo, me gané este dinero yo y lo gasto en lo que yo quiera, a mí no me parecía extraño, ni me parecía mal por ella, ni mucho menos, porque es que ya yo la conocía, mi mamá es así. Entonces, nada, mi papá, en ese tiempo que ya estaban prácticamente como realmente por separarse definitivamente, en ese tiempo todavía vivían juntos. Todos esos años vivían juntos y todo. Discusiones aquí y allá, pero habían tiempos que no. Cuando yo tengo 25 años, entonces mi papá decide comprarse un terreno y comienza a construir una casa. Entonces comienzan las discusiones porque mi mamá entonces mi papá le decía que ella tenía que darle una parte de dinero para él terminar la casa porque ella ganaba más que él y por tantos años que ellos tenían juntos era algo justo y no sé qué cosa. Y comenzaron las discusiones. Mi mamá, yo no te voy a dar un centavo. Y bueno, un problema, ya ustedes saben. Ya ahí la cosa se puso ya más fuertecita. Y nada, entonces ya en esa época mi papá él construye y termina la casa, muy bonita por cierto. Decide entonces después que la termina y la hace, dura viviendo ahí, viviendo no, porque mi papá ahora vive en República Dominicana, pero en esos años nunca vivió en República Dominicana, siempre vive en Estados Unidos, iba 2 o 3 veces al año a República Dominicana a visitarnos a nosotros, como hacía mi mamá igual. Y entonces mi papá me dice, no, pero ¿tú crees que es posible que ella no me quiera dar parte de dinero? Porque nosotros en realidad, pues de tantos años que tenemos casados, ya en esa época tenían unos 27 años casados. Sí. Entonces mi papá decía, no, pero ¿cómo va a ser posible? Porque ella me tiene que dar dinero para yo terminar la casa, eso es justo, porque esto y que lo otro, ella gana 3, 4 veces más que yo, entonces ella tiene 30,000 casas, yo no tengo ninguna, entonces yo lo que voy a hacer es que voy a hacer mi casa, porque me está dando la impresión de que si nosotros nos dejamos o nos divorciamos, ella no me va a dar nada, o sea, ella me va a dejar en la calle o cosas así por el estilo. Y entonces ya en ese momento yo simplemente le decía, bueno papi, mira, yo te voy a decir una cosa, o sea, honestamente yo no te puedo decir ni sí ni no, porque francamente ya eso son cosas de ustedes, o sea, si ella te quiere dar dinero no te da dinero, si es justo o no es justo, ya eso son cosas que imagínate tú, o sea, ¿qué voy a decirte? O sea, que de todas maneras mi mamá es una persona que no podía ya decirle a esto y a lo otro, mi mamá ya me recuerda muchísimo a mi mamá. Entonces, nada. En ese tiempo, entonces, luego, como 2 años después, es cuando yo me caso de nuevo y vengo a vivir aquí a Alemania. En los meses en los que yo me iba, en los meses en los que yo me casé, en ese tiempo ya, yo tenía ya unos 28 años, sí, 28, porque yo llegué aquí a Alemania 28, a final, sí. Fue cuando ya ellos definitivamente ya comenzaron a pensar seriamente en la idea de separarse. Entonces mi papá, recuerdo, antes de yo venirme a vivir para acá, me decía, mira, yo creo que ya definitivamente ya esto es el final. Yo, francamente, yo no creo que yo pueda seguir más con tu mamá. Ya estos problemas, ella se va con las amigas de fin de semana y viene ya los lunes. Yo esas cosas no las puedo soportar. Mi mamá me decía, mira, yo no soporto a tu papá, no puedo hablar con él. Cualquier cosa que uno le dice, él siempre está con un problema. En fin. La cuestión es que mi papá me estaba avisando ya, y no sé si en realidad ellos ya íntimamente, personalmente, ya habían tomado ya la decisión, pero ya en esa época ya él me lo estaba avisando prácticamente. Y yo le dije, papi, pero mira, ya después que ustedes tienen ya casi 30 años juntos, yo no creo que sea necesario que ustedes hagan eso ya ahora, o sea, estar de entenderse o de hacer algo, no sé qué cosa. Y francamente mi papá decía, bueno, yo no lo creo, porque francamente ya, ¿no? Y fue lo último que yo en persona viví entonces de la relación también así. Luego entonces yo me vine a vivir para acá y como al año, 2 años de yo estar aquí, básicamente ya ellos definitivamente, mi mamá me llamó un buen día, me dijo, mira, mi papá todavía no estaba en renta, todavía vive en Estados Unidos, mi papá me llamaba casi toda la semana cuando vivía en Estados Unidos. Ahora que vive en República Dominicana, pues no, porque las llamadas son IP súper caras. Pero me llamaba toda la semana, mira, y me contaba, me decía esto y lo otro. Entonces me dijo, mira, nosotros ya decidimos definitivamente que nos vamos a separar, nos vamos a divorciar, tu mamá se va a buscar un apartamento, porque a todas esas en ese tiempo todavía yo seguía viviendo en el apartamento de mi tío, y ya mi tío no vivía en ese apartamento, ya vivía en República Dominicana y ellos se habían quedado con el apartamento solo, mi papá y mi mamá. Entonces mi papá me dijo, mira, ya definitivamente para que tú sepas, para que nadie te lo vaya a contar, te lo voy a decir yo misma. Tu mamá y yo decidimos ya separarnos, nos vamos a divorciar, ya esto no va para más nada y ya nosotros no podemos seguir juntos. Entonces ya en esa época yo tenía 30 años de matrimonio. ¿Qué tú piensas? Me dijo. Yo le dije, ¿qué yo pienso? Haz lo que tú quieras.
O sea, por mí, ni lo pienses, porque mira, ya en esa época ya yo me había casado 2 veces. En ese momento, estaba casada en ese momento con mi segundo esposo, que era el primer alemán con el que yo me casé. Y le dije, mira papi, yo me he casado ya 2 veces, tengo 2 hijos y tú nunca te has metido con eso, entonces yo no soy la persona que se va a meter entonces en la separación de ustedes. Lo que sí quiero es que ustedes entiendan que ustedes siguen siendo mis padres, yo no voy a dejar de ser hija de ninguno de los dos, entonces lo que ustedes decidan por mí está bien. Pero eso lo dije yo. En el caso de mis 2 hermanos no fue así. Mi hermano se puso bastante rebelde en esa época, cuando ellos tenían los problemas también, se puso muy rebelde con mi papá, se puso también en cierto modo, no tanto en contra directamente de mi papá, pero sí muy a favor de mi mamá, digamos que. Y tenía muchas discusiones y problemas con mi papá. En una ocasión hasta se llegaron a pelear por unas discusiones que estaban teniendo mi papá y mi mamá. Mi hermano se metió y que no te metas con eso y no sé qué cosa. Con mi hermana peor. O sea, mi hermana y mi papá jamás se han llevado bien. O sea, ni de pequeña que ella fue, ni de adulta. Con la única que mi papá se lleva mega súper bien es conmigo. No sé si es porque mi forma de ser es así o es por otra cosa. Yo no sé. Pero con mi hermana estuvo toda la vida siempre de parte de mi mamá. O sea, total y completamente a favor de mi mamá en todo. Hoy en día las cosas son diferentes. O sea, si usted habla con mi hermana el día de hoy y ya que ella tiene 32 años y ya es una persona madura, ya te va a decir totalmente otra cosa. Pero en esa época que ella tenía unos 12, 13 años, algo así, cuando pasó eso, ella tenía 10, 12, entre los 10 y 13 años, algo así, cuando mis padres se terminan de separar por completo. Digo, yo no sé, no estoy muy segura, pero era jovencita. Entonces, en realidad, ¿qué les digo? O sea, ella fue muy, muy, muy apegada a mi mamá toda la vida. Entonces, estuvo todo el tiempo de parte total de mi mamá. Entonces eso a mi papá le dolió mucho. Entonces siempre me decía, mira, tu hermana no me entiende, yo le explico, mira esto y lo otro. Y ella simplemente me dice, no me hables de mi mamá, no me digas nada, tú eres muy malo, mi mamá tiene la razón, que yo cuándo que patatín. Entonces mi papá se sentía abandonado por ese lado, por mis otros 2 hermanos. Y en realidad, es lo que les digo, o sea, hoy en día, si tú le preguntas a mi hermana, te dice, oh, no, que va, que, pero es así pues. Entonces, nada, mi hermana se quedó en ese tiempo muy, muy de acuerdo completamente con mi mamá. La apoyó mucho emocionalmente también en esa época. En esa época ya yo no estaba en casa, ya yo vivía sola, ya yo no vivía en casa de mi mamá. Entonces, mi hermana sí, entonces estaban muy juntas todo el tiempo. En el momento del divorcio también mi hermana estaba muy, muy pegada con mi mamá le contaba muchísimas cosas a ella. A mí no me contaba tantas, me contaba así por encimita, porque ella intuía que yo estaba como quien dice que de parte de mi papá, pero no era así. Es que yo soy una persona neutral. O sea, yo no iba a hacerle la barba a mi mamá y decirle, no, mira, todo lo que tú hiciste perfecto, muy bien así, para que ella se sintiera feliz, que era parte de las cosas que hacía mi hermana, entonces siempre estaban así, las tomo y qué sé yo. Pero tampoco le iba a decir a mi papá, mira, tú no tienes la razón, eso no es así, porque en una separación, en un matrimonio, en una separación, ambas cosas, las 2 partes tienen parte de culpa y parte de razón, ¿ok? Entonces, no sé, o sea, yo nunca tomé parte así directamente, no sé si estuvo mal o estuvo bien, pero es que yo soy así, o sea, yo soy una persona que en problemas de terceros, incluso si son mis padres, yo me mantengo muy neutral. Y si me preguntas una opinión, yo te voy a dar una opinión muy neutral, sin intención de yo ir a meter como que cizaña y a meter más problemas para que se separen, porque al final de cuentas, si haces eso, en realidad lo que estás es dañando aún más esa relación que tú en el fondo, aunque no quieras, ningún hijo quiere que sus padres se separen. Nada, ellos se terminaron de separar, entonces se divorciaron y todo eso, y entonces ahí vino entonces el problema de la batalla legal y económica, ustedes saben. Mi papá decía que mi mamá tenía que darle manutención porque ella era la que ganaba más. Puso abogados, no sé qué cosa, que mi mamá tenía que darle la mitad de todo lo que ella tenía porque en un matrimonio ellos se casaron sin separación de bienes y le tocaba lo mismo. Y que no tenía ningún problema en darle la mitad de la casa que él tenía y esas cosas. Y eso fue un dime y un direte, y un que sí, un que no. A modo personal, yo nunca le dije a mi papá, mira, está bien que tú quieras la mitad de todo. Y me decía, pero es que es lo justo, porque en realidad si yo fuese el que tuviese la mayor cantidad de dinero y nos divorciamos, tu mamá me va a quitar la mitad de todo lo que yo tengo. Entonces, de todas maneras es lo mismo. Y decía, bueno, o sea, ahí yo me quedaba así como que, no sé. Porque imagínate tú, a modo personal, como hija y como heredera en parte,
a mí nunca me importó. O sea, yo nunca he sido una persona materialista, pegada a lo material ni nada de eso. A mí jamás me ha importado esa clase de cosas. Si mis padres me dejan, si no me dejan, si tienen, si no tienen, si tuvieron y no tienen ahora, si ahora tienen y no tuvieron, en fin. Todas esas cosas, a mí eso nunca me ha importado. Porque yo siempre he sido de las personas que creo que me tengo que ganar lo mío por mí, por mi propio trabajo. Y en realidad eso a mí, si ellos querían venderlo todo y separar el dinero entre los dos y hacer lo que fuese con el dinero, a mí eso no me importaba. Sí que cuando tuvieron ese problema legal y esas cosas, yo tuve que ir, o sea, me pidieron que fuera también donde el abogado y esas cosas, para que dijera como hija mayor que era, qué opinaba yo entonces de esa situación y esta cuestión y no sé qué cosa. Y yo dije eso mismo, yo dije, bueno, eso no es mío, eso es de ellos. Ellos pueden hacer con su dinero lo que ellos quieran, ellos están vivos y les faltan muchísimos años por vivir todavía. Entonces yo, a modo personal, eso a mí me da lo mismo, ellos pueden hacer lo que ellos quieran. Y así fue. Resolvieron lo que iban a resolver. Mi papá vendió la casa, mi mamá vendió parte de propiedades, no todas, y bueno, resolvieron eso. Actualmente, o después de eso, mi papá se volvió a casar. Mi papá se volvió a casar hace un par de años apenas, porque es lo que les digo, o sea, eso sucedió cuando yo estaba recién llegada aquí a Alemania, o sea, hace unos 13, 14 años o algo así ya, que ellos se separaron. Y francamente a mí no me dolió, o sea, no les puedo decir, no, la separación de mis padres me dolió, o cuando yo discutía me dolió, o eso me marcó, para nada. No sé si por mi personalidad, o no sé si porque en realidad es lo que les digo, o sea, yo no discutía de una manera que se agredieran, se dijeran palabras, se lanzaran, jamás, yo nunca vi eso. O sea, eso no pasaba de un cruce de palabras. Si cuando ellos estaban solos hacían otra cosa o decían otra cosa, eso yo no lo sé. Pero de que yo viera, de niñez, de adolescencia, de una etapa más adulta, un comportamiento agresivo, que mi papá le dijera palabras feas, obscenas a mi mamá o mi mamá le gritara cosas, nunca lo vi, jamás lo hicieron, eso no. Y es lo que les digo, o sea, yo viví el proceso de la separación, primeramente cuando su desencuentro, digamos que, y luego entonces la separación, yo la viví de una manera muy madura. No sé si es porque ya yo estaba también en una edad, en la época en la que ellos se separaron, cuando comenzó todo eso de la separación, ya yo estaba entre los 20 poquitos, entonces ya yo estaba también en otra cosa en mi vida, tenía otras preocupaciones personales más importantes que preocuparme por la relación sentimental de mis padres. O sea, yo tuve a mi hijo Carlos a los 19 años, entonces a partir de ahí mi vida personal tomó una importancia mayúscula en mi vida, así que yo me preocupaba por lo mío. Y si ellos querían estar juntos o no estar juntos, o sea, yo nunca puse parte de mí, ni en cuanto a incentivar, ni en cuanto a desmotivar, ni tampoco en cuanto emocionalmente a que yo me sintiera o dijera, no, pero mira, mis padres, o sea, eso era cuestión de ellos y lo iban a resolver como ellos quisieran hacerlos. Yo nunca quise ni decir, no, porque mi papá se tiene que quedar junto la vida entera. No. Es que nunca he tenido esa mentalidad de no ser... si no fuese así, yo no me hubiese separado y vuelto a casar y esas cosas. Me hubiese quedado con mi primer marido que me casé, con 1000 problemas y uno, y lo que fuese que hubiese pasado, lo hubiese soportado todo en la vida, porque para mantener un matrimonio de 20, 30, 40 años hoy en día es casi imposible, pero hay que soportar casi todo para no separarse, entonces es difícil. Y una persona como yo tengo un tanto el carácter, tanto por un lado de mi papá y por un lado de mi mamá. Yo soy muy fuerte en cuanto a temperamento y cuando yo me enojo, ustedes no me quieran ver. Don Bellísimo, mi esposo, me dice, no, cuando tú te pones brava, ay, 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 o sea... ¿no? Pero por otro lado, en lo normal y regular, yo soy muy templada, yo soy muy calmada, muy analítica, yo soy mucho como mi papá es así. Actualmente entonces, mis amores, mi papá se volvió a casar con una señora evangélica. Mi papá se convirtió en la iglesia evangélica para casarse con ella y se casaron por la iglesia evangélica. Tienen unos 5 o 6 años ya casados o algo así. Mi mamá entonces, como a los 4 años más o menos así, 3, 4 años de haberse divorciado de mi papá, conoció a un cubano que es actualmente su marido, con el que ella vive. Ya les he mostrado, bueno, no, él habló con ustedes en un video, en un blog, en una ocasión, algo así fue. Él es cubano, súper simpático, no sé, todos los cubanos, hola chicos, son así y tienen, wow, más de 10 años ya, mi mamá y su marido. No están casados, viven juntos solamente. Mi mamá dice que no se vuelve a casar jamás en la vida. Él es viudo, el marido de mi mamá. Y eso, así fue como concluyó una historia de amor de 30 años, que tuvo 3 hijos, que fuimos nosotros.
Y básicamente yo no lamento para nada que ellos se hayan separado porque actualmente son muy felices separados, cada uno con sus nuevas parejas. Yo me llevo muy bien con lo que es la esposa de mi papá, la nueva esposa de mi papá, que es una señora, ya ella pasa de los, creo que tiene 50 o algo así. Y no puede tener hijos, nunca tuvo hijos, entonces lamentablemente no va a poder tener hermanos. Por ese lado, mi mamá ya no puede tener hijos, entonces mis padres no tuvieron hijos tampoco nunca con nadie más. Así que simplemente somos nosotros tres. Y eso. Eso, mis amores, es la historia de amor, desamor, divorcio de mis padres que había pues querido compartirles a ustedes. Y eso es. Ya ustedes saben entonces, mis amores, el día de mañana tenemos Alemania, viviendo en Alemania, video para la sección, para que no se lo pierdan. Y ya ustedes saben, hasta la próxima. Bye.